Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a todos y a todas. Mi nombre es Marco Rivera y esto es Espacio Social Podcast. En el día de hoy se encuentra con nosotros un recurso muy interesante en cuestión de la materia de terapia del habla. Nos va a hablar sobre los retos que afrontan estos profesionales y estas profesionales de terapia del habla en Puerto Rico. Específicamente pues, donde nos encontramos, pero no obstante quizás en el mundo entero también se muestran estos retos, no solamente quizás a nivel profesional, sino también a nivel de la población quien busca estos accesos. Eso es más o menos lo que vamos a estar hablando con la terapista del habla, Valeria Cabrera. Valeria, ¿cómo te encuentras hoy? Muy bien, y tú, aquí estoy contenta de que me hayas dado la oportunidad. Es algo diferente, pero estoy feliz. Qué bueno, y bienvenida a nuestro espacio social. Qué bueno que estés con nosotros. Básicamente, pues vamos a hablar sobre qué es terapia del habla principalmente, sus retos y cuál es la población que tú atiendes. Así que vamos a empezar paso a paso y ¿qué tal si te pregunto qué es terapia del habla? Mira, terapia del habla es un término, digamos, amplio. Yo se los voy a explicar de la manera más resumida posible. Resumida en el sentido de que es mucha información, pero se lo voy a tratar de explicar sencillo. Uh-huh. Terapia del habla es un tratamiento basado en sesiones que según las necesidades del estudiante o el paciente, pues entonces se va a determinar cuántas sesiones o cuánto tiempo pues, puede estar el niño en terapia. Al principio no se puede determinar tanto el tiempo, porque eso depende mucho del progreso del niño. Entonces, vamos a empezar por decir, para beneficio de todas las personas de otros países que nos estén escuchando, que terapia del habla se le conoce en otros países como logopedia o fonoaudiología. Interesante. Sí, es que me ha pasado que muchas veces cuando voy a otros países digo a qué me dedico y no me entiende. Ok, vamos para definir lo que es terapia del habla y lenguaje, que se dedica al diagnóstico, a la prevención y al tratamiento de estos dos conceptos, Uh-huh. que los vamos a dividir y a desglosar para que la información sea más fácil de entender. Ok. Ok, Un paréntesis ahora que se me vino a la mente. Terapia, yo sé que vas a eso ahora mismo, pero quizás muchas personas creen que quizás Estados Unidos y Puerto Rico en muchos sentidos es muy parecido y en muchos sentidos también pues no es tan parecido. Esta profesión, ya que la vas a definir, también esta profesión es parecida en los Estados Unidos, ¿es los mismos requisitos o no? mira, yo también he tenido la misma inquietud porque no estoy totalmente informada sobre eso, pero lo que he escuchado es que terapia del habla en cuestión a bachillerato, a lo que es un terapista, que son 4 años, no Ujú. existe en Estados Unidos. En Estados Unidos existen patólogos del habla. Es lo que te puedo decir, espero no estar equivocándome, Ujú. pero allá los que mayormente consideran como profesionales de terapia del habla son los patólogos, que son los que tienen maestría. Ok. Si yo me voy a trabajar a Estados Unidos, puede ser que a mí me cataloguen como un asistente de maestro, no tanto como la profesional que soy de terapia del habla. Wow, no sabía ese detalle, sinceramente. Uh-huh. Bueno, pues quizá volviendo entonces, terapia al habla en arroz habichuela, ¿cómo te le podrás decir entonces a los oyentes qué es terapia al habla? Bueno, expliqué ya un poquito sobre lo que son las sesiones y lo que significa terapia del habla, pero Mm. dentro del concepto de terapia del habla hay que dividirlo en dos términos, que es lo que es el terapia del habla, que es la palabra del habla, y lo que es lenguaje. Entonces, habla es esa expresión oral del lenguaje, son esas palabras con sonidos que salen a través de las cuerdas vocales. Ok. Y entonces, dentro del habla está la articulación, que es ese posicionamiento de la lengua y los labios que uno hace para pronunciar una palabra adecuadamente o cualquier sonido. Ok. También está dentro del habla está la voz, que es esa voz adecuada en cuestión a cómo se escucha, y está el ritmo, es con la fluidez que uno habla, que es como quien dice,
lo que llamamos por ahí tartamudez, pero Ujú, tartamudez es el diagnóstico que se le da a esas personas que ya tienen esa condición y que no tiene cura. Porque todos cometemos disfluencias cuando estamos hablando, que disfluencia es esa falta de ritmo, esa falta de fluidez, que a veces ujú. uno, como dice coloquialmente, uno se queda pegado tratando de pensar algo, pues a eso se le llama disfluencia, que es falta de fluidez. Ok. Bien. Básicamente eso pasa hasta quizás hasta aquí mismo en el podcast. Sí, Yo y lo van a seguir escuchando mucho durante esta pequeña entrevista. claro, claro. Y es parte de... Sí. pues ahí tenemos que... Entonces, ajá. Ajá. Entonces, pasando a lo que es el lenguaje, pues es ese idioma, son las palabras con significado que nosotros utilizamos para comunicarnos. Dentro del lenguaje está la estructura de la palabra, que por ejemplo, para que sea fácil de entender, si yo cojo la palabra pan, de la palabra pan salen varios derivados, que es panes, panecitos, panadero, un ejemplo. Ok. La base es pan, pero dentro del lenguaje están esos otros derivados de palabras que nos ayudan para comunicarnos en nuestro día a día, para poder expresarnos mejor lo que queremos decir. Y básicamente el lenguaje es vocabulario, simplemente esa palabra. El lenguaje es vocabulario. Y dentro del lenguaje está el uso que nosotros le damos al lenguaje. Por ejemplo, la expresión que nosotros hacemos ante los demás, cómo nosotros utilizamos ese lenguaje Ujú. de forma adecuada, inadecuada. Son las reglas sociales que todo el mundo tiene para utilizar el lenguaje. Ok. Ahí Eh, estaría toda la definición como tal de lo que sería terapia del habla. sí, está bastante explicado. De hecho, habían detalles que yo no sabía y estoy aprendiendo ahora. No te lo puedo negar. Eh, Viendo entonces la definición de terapia del aula, entonces quizá la segunda pregunta o quizá el segundo punto sería, ¿qué población entonces se puede tener acceso, puede tener estos servicios? Entonces, ¿sabes? Muchos se dicen, mira, yo puedo aplicar para esta terapia al habla. Muchos desconocemos y muchas desconocemos para quiénes son estos servicios, para quiénes son. Bueno, todos tenemos acceso a recibir tratamientos de terapia del habla. Ujú, Principalmente yo que soy terapista del habla, yo trabajo con poblaciones de 0 a 21 años, que es el área pediátrica, ujú, pero los patólogos, como ya lo había mencionado anteriormente, que ellos tienen esa maestría, ellos sí pueden atender a niños, adultos y los de edad avanzada también, puede ser todas las edades. Y ellos también se dedican a hacer unos tratamientos un poquito más invasivos y difíciles que nosotros no podemos hacer. ok, o sea que ahí también tenemos ya la diferencia de lo que es un patólogo y quizás un terapista físico. Digo, perdón, terapista del habla. Sí. Me Es quedé con que, el podcast pasado. sí, es que, por ejemplo, nosotros atendemos a niños que hayan nacido con una condición que no Ujú, les permita articular bien las palabras y pues trabajamos con eso, pero dándole el ejemplo de qué población podría atender los patólogos del habla, ujú, son pacientes que, por ejemplo, tuvieron un accidente a nivel cerebral mm, y se les afectó el área de la comprensión, que es como nosotros le llamamos el Wernicke, y también se le pudo haber afectado el área de la articulación, el área motora del lenguaje, ujú. que se llama Broca. Y por ejemplo, si a un viejito tuvo un accidente o un derrame o algo así, se le afectó esas áreas, pues entonces nosotros tenemos que empezar con pasitos suaves como si fuera un bebé, a tratar de enseñarle desde cero, poco a poco. Súper interesante. Otro ¿Mm? detalle, ¿verdad? Sobre todo lo que has mencionado, que no tenía del todo, ¿verdad? Conocía. Así que estoy aprendiendo también aquí mientras converso contigo. Eh, Soy papá, soy mamá, cuidador, abuelo, abuela, tití. Hoy día, ¿verdad? Es muy diverso cuando hablamos de un cuidador o una cuidadora. ¿Cómo entonces yo como cuidador, en mi caso, veo un niño, una niña, cómo yo puedo identificar entonces, mira, mi hijo, mi hija, mi nieto, mi nieta, mi sobrino, mi sobrina,
necesita ayuda en cuestión del habla. ¿Cómo yo puedo identificar eso como cuidado? Pues ta- también hay que aprender a conocer a nuestros niños y a los familiares, ¿verdad? Ujú, Hay varias señales, pero entre las básicas que uno siempre hace como ese clic, ujú, la principal y la más importante, digamos, porque yo creo que esa es la que nos damos cuenta si el niño está hablando bien o no, es que para su edad te das cuenta de que está hablando poco. Ahí cuando está hablando poco, pues una vez es como que ignora esas señales porque puedes pensar que es normal y que puede explotar esa habla en algún momento, pero también hay que estar pues pendiente, no olvidarse de eso. La segunda es que no pronuncie bien los sonidos o los confunda por otros. ok, También está el que tartamudee, que como expliqué, la tartamudez es una condición, no se le puede decir a todo el mundo que se quede como quien dice, como uno dice coloquialmente, cuando uno se queda pegado no significa que tiene tartamudez, pero si el niño empieza a tener ese tipo de, de comportamiento, ujú, pues entonces eso es otra señal. También que si el niño está siempre ronco o sin voz, eso hay que evaluarlo. También los problemas para leer y escribir, porque nosotros, aunque somos del habla, ujú, pero como expliqué, también trabajamos con el lenguaje, que es la comunicación en general. No importa si es verbal, si es por lenguaje de señas, hablado o escrito. Es ujú. importante pues que el niño se pueda comunicar para sus necesidades básicas. Y también la última que puse por aquí es la dificultad para succionar, masticar o degluir. Ok, ok. Y esto es que yo se los puse aquí aclarando siempre que yo tenía estas señales en mente, Ujú, pero quise buscar un poquito más de información para que no se me quedara y darles la información completa, que claro, estoy dándole crédito a la página de guiainfantil.com, que eso es importante mencionarlo, claro. que todos estos puntos los obtuve de ahí. Claro, y de todas maneras se puede poner, ¿verdad? Quizás para beneficio del oyente o de la oyente, se puede poner en la área de descripción para que puedan acceder también a la página en caso de que Sí, claro. quisieran seguir explorando. Sí, la Eh, quise utilizar porque creo que es una página certera, con información certera, que a ujú, mí me gusta mucho y por eso la quise incluir aquí. ujú. Te pregunto, Valeria, ¿es recomendable que pues, un bebé, una bebé, le comenzamos a enseñar a hablar? ¿Es recomendable que de momento le enseñemos a hablar de una manera que quizás pues nosotros se nos hace más tierno o más fácil? Por ejemplo, eh, muchas veces yo escucho a muchos papás o mamás que cuando le van a explicar a los niños algún objeto o algún animal o algún animalito, por ejemplo, pasa el perrito corriendo, mira, ahí va, ahí va, ahí va. Y el nene no sabe decir lo que es, pues uno dice, mira, ahí va el guau guau, porque el Ujú. perro ladra. En vez de decirle, mira, ahí va el Pero, perro. ¿Eso tú ujú. crees que es correcto? Porque así se aprende el niño, o es mejor decirle el concepto correcto como perro. Siempre es mejor para beneficio del niño enseñarle las palabras correctamente. Si es el perro, pues uno le dice el perro. Si uno le quiere hablar de manera tierna, uno Ujú, le puede decir el perrito, porque el perrito también está correcto decirlo. ujú, Pero hablarle así como que pasó el guau guau, pues está incorrecto porque eso no es un guau guau, ¿me entiendes? ujú, Y así el niño va aprendiendo incorrectamente y eso pues le puede perjudicar más adelante en la escuela porque no es algo tan grave, pero en algún momento le puede terminar afectando. ujú, Uno sí puede hacer como explicarle el sonido que tiene el perro, un ejemplo. Y ujú, ahí tú le vas enseñando lo que es la palabra y lo que es el sonido. Que ujú, eso es otro tema aparte completo porque a eso se le llaman sonidos onomatopéyicos, lo que son sonidos del ambiente, sonido de los animales, sonido de los medios de transporte, pues se le llama así. En nuestra profesión sonidos onomatopéyicos, pero eso ya algo amplio y aparte. exacto. Esos son otros 20. Sí, Ah, pues sí, pues me parece bien. Eso pasa también mucho cuando dicen, mira, es que el nene es todo visual, todo lo ve, todo lo escucha, todo lo tira para adelante. Y eso pasa mucho también,
hay un concepto, yo no sé si, ¿verdad? Quizá para ti es bastante común, pero el concepto del aiga versus aya. Pues son conceptos que se aprenden de que es niño, de que uno es niño o no es niña, lo copia. Y así es que de momento uno ve las presentaciones o de momento documentos oficiales y dice, en vez de decir aya, pues dice aiga. Y Sí. pues, quizás se le debe a estos factores. Es cuestión de costumbre y Ujú. de uno pues ponerlo en práctica, porque no todo el tiempo es difícil, no todo el tiempo es fácil, perdón, pero es práctica porque uno no nace sabiendo y pues simplemente cuando uno aprende algo nuevo, pues tratar de mantenerlo, no seguir cometiendo los mismos errores. Correcto, correcto. Estoy totalmente de acuerdo. Así que hablamos un poco, ¿verdad? De quizá el rol que tiene el cuidador y la cuidadora ¿verdad? En el desarrollo de un niño y una niña, lo importante que es. ¿Tú crees que entonces en estas terapias del aula, cuando el cuidador o la cuidadora lleva al niño y a la niña, es importante también, ¿verdad? La relación que tiene el cuidador con el niño y la niña en esta terapia del aula? Sí, definitivamente es, yo diría, sumamente importante, porque nosotros como terapistas le ofrecemos herramientas y le ofrecemos herramientas con nuestros conocimientos y los ponemos en práctica entonces en el salón, en nuestro saloncito de terapia lo ponemos en práctica con los niños, pero muchas veces, no estoy diciendo que es todo el tiempo, Ujú, muchas veces no tenemos esa cooperación, ese feedback de parte de los padres y entonces nosotros digamos que el proceso a llevar a cabo para que esa educación continúe adecuadamente en la casa. Le explicamos a los padres las tareas realizadas que hicimos en el salón y que ellos continúen reforzándolo en el hogar. A mí siempre me gusta poner de ejemplo la escuela, las notas en la escuela. A ujú, los maestros te dan un material, pero si uno no estudia o si uno no hace las tareas, vas a salir mal en las notas. ujú. Pues lo mismo sucede con terapia del habla, porque necesitamos que haya ese progreso positivo en los niños, pero necesitamos que estudien con los papás. Sí, sí. Yo estoy totalmente de acuerdo con el desarrollo, no solamente quizás, ¿verdad? En terapia del habla, quizás el papel tan protagónico que juega el cuidador o la cuidadora en la vida de un niño o una niña, sino en ámbito de vida. El papel que juega cualquier cuidador y cuidadora es sumamente importante. Todo, ¿sabes? Todo, la base de crianza eh, eh, es una cosa importante cuando venimos a hablar de un desarrollo de un niño o una niña. Muchas veces se dice, ¿verdad? No sé si estoy en lo correcto, tú quizás me corregirás, pero lo que es mamá y papá es lo que quizás será un futuro, ese pequeño, esa pequeña que está en constante desarrollo. Los valores muchas veces, por más que se quieran integrar, ¿verdad? En diferentes ámbitos de la sociedad, pues al fin y al cabo viene la familia, por eso es tan importante, ¿verdad? Tener una familia pues, saludable. Sí, y Eh, ahora, ajá, ajá, ahora que mencionas eso, quería comentarte que no todo el tiempo es irresponsabilidad de los padres. A veces hay padres que por bajos recursos no tuvieron una buena educación o claro. nunca aprendieron a leer ni escribir, entonces Ujú, llevan a sus niños a terapia para beneficio de los mismos niños, pero no tienen manera de practicar el material en su casa porque ellos no saben. ujú. También yo creo que es responsabilidad de los padres que pedirle ayuda a cualquier otra persona de la familia o externa que le pueda reforzar ese material, ¿verdad? Pero creo que también esa es una de las razones principales por las que a veces no se practica el material en la casa. Ujú. Y como tú dices, muchas veces en Puerto Rico tenemos, ¿verdad?, que estar conscientes del nivel de pobreza que hay en Puerto Rico. Más del 50%, según las estadísticas, se dice que Puerto Rico vive bajo pobreza. Eso quiere decir entonces que el niño se ve afectado, porque si mamá o papá o mamá sola o papá solo está bajo el nivel de pobreza, pues el niño también se ve afectado en esto. Y entonces, después quizás, ¿verdad?, quería tocar ese punto luego, como, ¿verdad?, luego en el podcast sobre si es accesibilidad o servicio, ¿verdad? Lo que tiene este niño o niña. Pero vamos a aguantarnos un poco ahí porque si no, entonces brincamos lo que teníamos quizá, ¿verdad? En agenda. Estamos viviendo tiempos difíciles y con esto me refiero, ¿verdad? Pandemia, estamos ahora, antes estuvimos en terremotos, antes en huracanes y son cosas que pueden volver a pasar. ¿Qué recomendación tú quizás le brindas
o qué herramienta tú le das a los papás, a las mamás o cualquier cuidador y cuidadora, qué puede hacer con estos niños y niñas en estos tiempos tan difíciles? Siempre he dicho que hay que mantenerse bien activos con los niños y hacerle juegos educativos. Ujú. No sentarlos con una libreta, lápiz y papel, porque realmente nosotros en terapia sí educamos, pero educamos mayormente en forma de juego. Eso es lo que nosotros hacemos todo el tiempo con los niños, pero es un juego con propósito. Por eso en estos tiempos creo que es importante hacer actividades. Yo les voy a mencionar como 4 que son de las más que todo el mundo conoce, sencillo, Vamos a que apuntar. ¿qué? Vamos a apuntar. Sí, es para aumentar el vocabulario, Ujú. lo que son las adivinanzas, esconder objetos, que cuando uno esconde los objetos, el niño los encuentre, mencione su nombre y la función. Ahí estamos aprendiendo, que son cosas que le van a ayudar más adelante en la escuela. También está el juego de roles. Por ejemplo, yo juego a ser maestro, yo juego a ser mamá, a ser papá, a ser chef. Ahí estamos practicando lo que es el vocabulario, porque digamos que dentro de cada profesión hay una categorías de palabras, si se puede decir, dando un ejemplo de esto, dentro de la categoría de los alimentos están las frutas. Entonces, la fruta se deriva en guineo, naranja, piña, varias cosas. Eso se le llaman categorías semánticas porque son dentro de cada categoría, por ejemplo, dentro de la gran categoría de lo que es la comida, se va subdividiendo, todo se va subdividiendo. Pues entonces ahí el juego de roles ayuda porque estamos constantemente practicando palabras y lo que está dentro de lo que se utiliza dentro de cada función de profesionales. Que eso es un juego yo creo que divertido que le gusta a los niños. Ujú. También está el memory. Y por último, o sea, menciono el memory y no lo explico porque todo el mundo Sí, lo sabe sí. jugar. A mí me Pero encanta, me encanta. De hecho, tengo dos jueguitos ahí de memoria. sí, es chévere. Entonces, por último, el veo veo. Con objetos que están en su entorno, van Ujú. practicando lo que es esa imagen mental de la letra. Que uno dice, veo que ves una cosita. ¿Con qué letrecita a uno le llega a la mente Ujú. una letra? Y entonces vamos practicando lo que es el sonido de cada letra. Que eso es Ujú. una cosa que se practica mucho en esa educación de terapia del habla. Lo que es la relación de la letra con el sonido. Esa es como quien dice la base de todo este tratamiento. O sea, que tú en Arroyo Bichuela lo que le recomienda es a cualquier cuidador y cuidadora que si usted quiere, Juegos educativos. exacto, que si usted Sí. quiere que el niño de momento, mire, no sé qué hacer con el niño, jugar. Todo es a base de juego. El niño lo que entiende todo es juego. Sí. Sí. Es de las maneras más fáciles y efectivas para que el niño pueda aprender, porque se divierte y así retiene más la información. Ujú. Hace unos podcasts anteriores tuvimos una pequeña conversación también con un entrenador físico y él nos comentó lo mismo. Yo le dije, mira, ¿qué tú recomiendas, verdad, para estos papás y mamás que quieren hacer ejercicio pero no encuentran cómo integrar a sus hijos? Y él dijo, mire, esto es la manera más fácil, escondite, un, dos, tres pescados. O sea, todo esto son juegos que son actividad física tanto para mamá y papá o cualquier cuidador y cuidadora, tanto para el niño también. Así que ya tienen la respuesta nuevamente a través del juego. Pero en este caso, ¿verdad? Serían juegos también educativos. Ujú. Sí, eso es lo más importante. Sí, eso es así. Bueno, quizá ya hablamos ya, ¿verdad? Sobre los cuidadores y las cuidadoras, el papel que juegan, al igual entonces que cuáles son los tipos de servicios que dan, ¿verdad? El terapista físico y a las diferentes poblaciones. Pero ahora bien, sin duda, Puerto Rico, pues, ¿verdad? Los que no saben, Puerto Rico está en una deuda increíble, ¿verdad? Y en momentos financieros difíciles, contando entonces la pandemia, contando entonces los terremotos, contando entonces también, ¿verdad? Lo que fue el huracán María, lo ha complicado más entonces la situación. Te pregunto entonces a ti, de una manera crítica que estamos poniendo esto, ¿qué retos tienes como profesional de terapia al habla aquí en Puerto Rico? ¿Qué retos tú ves
desde tu perspectiva quizás, desde la perspectiva de otras compañeras y colegas que tú tienes. ¿Cómo tú lo ves? Mira, pues en mi experiencia, sin poner por el suelo la profesión, pues hay Claro. que hablar de una realidad. A mí me encanta el tema, por eso escogí ser terapista del habla, pero soy una profesional que tiene una licencia y todo, y Años pues de hablando, estudio. sí, y hablando un poquito de esa experiencia, pues creo que uno de nuestros retos es que no puedo generalizar Claro, porque no puedo decir que en todos los lugares es así, claro. pero por lo menos en la experiencia que he tenido, creo que la paga para nosotros no es suficiente, tomando en cuenta la responsabilidad que tenemos y el esfuerzo Ujú, que hacemos, porque quiero recalcar que no, nuestro trabajo no termina en nuestro salón de terapia. ujú, Nosotros llegamos a nuestras casas a continuar trabajando para nuestros niños, buscando información, buscando tareas, materiales, como hacen los maestros. ujú. Entonces creo que la paga no es suficiente para todo lo que nosotros hacemos con amor, pero todo lo que eso requiere. Sí, sí. Otra cosa es que a nosotros nos pagan, ya, pues ya hablé de la paga, pero nos pagan cierta cantidad que nosotros tenemos que invertir en materiales para nuestros niños. Es es un dinero que sale de nuestro bolsillo. Ujú. Y eso ¿verdad? No quiero que suene mal en esta entrevista, no es que uno se esté quejando de que uno no quiere hacer ese bien por nuestros niños, pero Claro, creo que son una de las cosas que más tú escuchas por ahí de, de mis colegas en esta claro, profesión. Y claro. lo que mencioné anteriormente, pues creo que otro de los retos para nuestro trabajo es la poca cooperación de los padres, que vuelvo y digo, no es todo el tiempo y no son todos los padres, pero Ujú. que es algo que sí atrasa la mejoría en el proceso de los niños. Muy bien. Cuando tú hablas, ¿verdad? Me pareció muy bien lo que has traído. Sin duda, hay muchas profesiones más que pues, se le tiene esta falta de verdad de visibilidad económica, del esfuerzo que esta gente da, y esto cuenta como maestros, terapistas físicos, del habla, vuelvo con físicos, trabajadores sociales, entre otras ramas que se dedican muchas veces a bregar con la sociedad. Estamos hablando que tus responsabilidades también no solamente es bregar con un niño a la vez, tú estás bregando con cuántos niños quizás diariamente. En un saloncito, ¿cuántos niños tú puedes tener o niñas? Si es una terapia grupal, máximo puedo tener 4 niños, Ujú. Al pero día. eso también todo depende del tratamiento que esté estipulado para él, porque hay unos niños que sí tienen, digamos, según el diagnóstico que le dan y el tratamiento que se le da a ese niño, sí pueden estar tomando otra terapia con otros niños. Pero máximo son 4 si es una terapia grupal. Okey. O sea que al día, ¿como cuántos niños tú podrías tener? Bueno, en mi experiencia, máximo yo he cogido de 10 a 12 niños en Ujú, el día. okey. Pues estamos hablando que entonces esa es una de tus responsabilidades. Luego tú llegas a tu casa a seguir trabajando, y trabajando tú te refieres, me imagino, ¿verdad? Que es a lo que es entonces buscando más material educativo para comenzar el siguiente día. Sí, sí, es todo el tiempo así, uno se mantiene imprimiendo, buscando cositas que sean de su agrado, porque Ujú, aquí vamos en que no todos los niños necesitan las mismas cosas. Todos tienen necesidades diferentes y gustos diferentes. Entonces, para uno hacer la terapia más atractiva, que ellos mantengan esa atención y puedan ellos aprender más fácil, pues uno personaliza su ujú. tratamiento, uno personaliza esas actividades para beneficio de su gusto y para que puedan aprender mejor. Y eso es una profesional súper, porque estamos hablando, ¿verdad? De que no estás generalizando, sino tú también buscas los gustos según las personalidades que tiene cada niño y niña, que eso está Ujú, súper bien, me parece bien. sí, Así que ahí han mostrado, ¿verdad? Varios de los retos que se dan en estos campos laborales, y pues que tenemos que seguir luchando para que entonces
podamos visibilizar estos quizás derechos como profesionales que tenemos. Estamos hablando no solamente de dedicación a la profesión y dedicación a una población, sino estamos hablando también que tú tienes años de estudios también que no han sido fáciles, quizás sacrificadamente en diferentes factores como económicos, me imagino las amanecidas también que te has dado, entre otras Sí, cosas. Eh, definitivamente. sí. Así que, yendo a otro punto que me gustaría discutir en este podcast, es uno que a mí me interesa mucho y creo que es uno de los más que, ¿verdad?, puntos más importantes. ¿Tú crees que en Puerto Rico se lleva a cabo un servicio accesible para la población que requiere ayuda de terapia del habla? Pues, mira, en este tema, en esta pregunta específicamente, no me gustaría abundar tanto porque no quiero decir algo que esté erróneo. Claro, ¿Por claro. qué? Porque no tengo tanta experiencia en ese tema. Yo lo que sé es que deberían flexibilizar un poco lo que es el proceso para el servicio, porque muchos niños, vamos a corregir, los padres Ujú. solicitan el servicio de los niños y ese proceso en lo que ellos solicitan el servicio, la lista de espera, la evaluación, y cuando le dan fecha para comenzar el servicio, creo que es un lapso de tiempo bastante largo, pudiendo, pudiendo darle un tratamiento temprano, a temprana edad a ese niño para que no se siga atrasando en la escuela, en su vida diaria, pero mayormente en la escuela porque es cuando más les afecta. Y les afecta no solo en las notas, sino les afecta, por ejemplo, si tienen algún problema del habla severo, les puede afectar emocionalmente por Ujú. la cuestión de que otros niños se burlen de ellos. Entonces son cosas que se van agravando poco a poco. Pero creo que sí, deberían tener algún sistema un poco más sencillo para que los padres puedan agilizar ese proceso. Claro, claro. ¿Verdad? Esto no es culpa, muchas veces las personas piensan que esto es culpa del terapista físico, del terapista del habla, voy con el terapista físico, perdonen. Ya mismo No, tengo que yo, tranquilo. ya mismo tengo que yo coger terapia ya aquí. Eh, Se le echa la culpa muchas veces a ustedes como profesionales de esta conducta, ¿verdad? De terapia al habla o de este oficio. Y la realidad no es esa. La realidad es que nosotros vimos quizás un sistema donde todo es muy burocrático, todo es poco a poco, todo es do- con tanto, pues yo pienso bla, 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 cuando puede ser, mira, vamos a hacerlo ahora, porque entonces no estamos hablando de, pues, de verdad, del factor de que, pues, que es así, es que se dice. No, no, estamos hablando, como tú dices, mira, el niño se está atrasando, esto le va a afectar emocionalmente y esto también le afecta en su desarrollo de vida y puede afectar también indirectamente a los padres que están dando la milla extra para que su hijo esté, ¿verdad? Quizás de una manera saludable en su habla o en su lenguaje. Así que yendo a eso, también yo quisiera tocar un punto, ¿verdad? Quizás que lo he vivido con la experiencia mía, indirectamente quiero decir, ¿verdad? Con colegas que he tenido la oportunidad de hablar, es el acceso también, muchas veces, ahí vuelvo y lo repito, Puerto Rico vive en un grado de pobreza bastante pues bastante grande, más del 50%, lo que a veces se le hace, estamos hablando del factor de tiempo, del Ujú. factor burocrático y entonces también el factor económico. Son cosas, ¿verdad?, que se tienen que ver no solamente en profesión de terapia del habla, sino en muchas profesiones que siempre ponen estos obstáculos para entonces tú lograr después de cuántos obstáculos tú has brincado para poder lograr tener finalmente recursos. Y esto es algo que se debe evaluar en todo tipo de profesión. Eh, El proceso es más difícil y es como tú dices, mira, el proceso es más difícil para los padres, que Ujú. termina afectando a los niños, y el proceso también en parte se nos hace difícil a nosotros, Ujú. porque a veces no tenemos como que esa aprobación para uno quizás poder dar la Ujú. milla extra dentro de la profesión. No, y también contando desde el punto quizá profesional, desde el punto de vista tuyo como, ¿verdad? Como profesional de terapia al habla, eh, los recursos. Tú ahora mismo me imagino, y quizás muchas colegas tuyas, ¿verdad? Tienen que estar en este mismo barco que tú estás, pues llegas a tu casa y tienes que seguir pues gastando de tu dinero para poder llevarle buenos recursos,
adecuados para estos niños y niñas según sus personalidades, según sus gustos, cosa de que muchas veces ustedes entonces pues no cuentan con estos recursos de la manera accesible. O sea, que estamos hablando de la accesibilidad tanto de la población que tú atiendes como también la accesibilidad que tienes tú como profesional. Ujú, exactamente. Así que estos son puntos, ¿verdad?, que debemos siempre tener en mente a, ¿verdad?, las personas, los oyentes que nos escuchan, porque hay profesionales que lo dan todo, muchas veces, ¿verdad?, sin tenerlo todo a la mano para poder bregar. Y debemos tener siempre esta, ¿verdad?, ser solidarios con los profesionales que levantan a Puerto Rico día tras día para que seamos una mejor sociedad en sus diferentes ámbitos sociales. Ujú. Este, Así que, Valeria, yo creo que hemos cubierto bastante de lo que, ¿verdad?, queríamos hablar hoy. No sé si nos faltó algo, tú quieras mencionar algún otro término o otro subtema o otra cosita que quizás dices, mira, Marco, nos faltó hablar de esto. Yo creo que esto es importante decirlo. No, yo creo que nosotros abarcamos bastante bien sobre lo que es terapia del habla porque entre cada pregunta yo di mi ejemplo Ujú, y mi forma de pensar, pero sobre todo es importante que, ¿verdad? Que quiero llevar este mensaje, ujú, darle la importancia a esa educación de los niños, estar pendiente, escucharlos, porque estar pendiente al mínimo detalle, porque son cosas que a veces uno no le da importancia, pero al final, si es importante para la educación de los niños, cualquier mínima cosa que los padres o encargados vean que le puede estar afectando en la escuela o en su área emocional, porque muchas veces sí, quería comentar que van los niños a terapia y ellos están, digamos, bien, pero tienen un problema emocional que les está afectando en el aprendizaje. Y lo más seguro, cuando ellos logran superar esa etapa, esa dificultad que tienen emocionalmente y logran sanar por cualquier situación que esté pasando en la casa, el aprendizaje empieza a fluir. Eso era lo que quería comentarle. y muy interesante lo que trae, ¿sabes por qué? Porque ahora mismo, o creo que desde siempre, la salud física, y esto me pongo a decir, pues cualquier salud física, o sea, enfermedad, quizá alguna dificultad, todo esto siempre se ve primero. Y la salud mental, no sé qué pasa, que siempre se ve ni secundario, creo que siempre se ve como lo último. Entonces tenemos también, por lo menos se está mejorando un poco como este estereotipo, esto de que si yo voy a buscar ayuda emocional, estoy loco. Y yo no estoy loco. Yo estoy bien. O yo tengo que aguantar. Y esto pasa mucho en los hombres. Los hombres siempre tenemos que aguantar. Y ese es el estereotipo que vemos hasta en las películas y en las series y en todo. El hombre nunca llora, el hombre es fuerte. Y le enseñamos eso mayormente. Me atrevo hasta a preguntarte a ti, que quizás estos niños que tú atiendes, cuando tú mencionas el área emocional, me atrevo creo que a apostar, ¿verdad? Que se nota más en los niños que en las niñas en cuestión esto de las emociones. Eh, y se les muestra una cultura siempre pues totalmente machista, a siempre De que los aguantar. hombres no lloran. Ese es Exacto, lo más típico que se escucha por ahí. exacto, y aguantar siempre cualquier emoción, la cual sea. Eh, Así que esto hay que trabajarlo. Y me imagino que tú de momento, como tú dices, vienes un niño con las emociones por el piso, pues tú Ujú. también tienes que atender, aunque, ¿verdad? Aunque no, ese no sea tú quizás tu oficio, pero de momento, mira, me tocó atender esto y tú tuve que atenderlo. No, definitivamente hay veces que una terapia puede durar 30 minutos o 45 minutos máximo y yo he tenido que darle pausa a la terapia Wow, y hablar con el niño por 15 o 20 minutos wow. sobre lo que le está pasando porque está llorando. Ujú, Entonces, un niño que esté triste o llegó afectado por algo no te va a atender, no va a claro. aprender. Entonces, a veces eso es lo que me gusta de mi profesión, que nosotros somos terapistas del habla, pero también trabajamos con muchas cosas, porque hay muchas cosas que van influenciando en lo que es el aprendizaje, y Ujú. entonces creo que el área emocional es una de las más importantes. Eso es así, eso es totalmente cierto y estoy totalmente de acuerdo, ¿verdad? Con tu forma de pensar y lo que estás planteando.
Y pues yo pienso siempre que la salud mental debe ser siempre igual que la salud física. Yo quería, ¿verdad? Ocurrió esto de momento. Yo sé que tú lo tocaste más o menos. ¿Cómo están trabajando quizás estas personas de tu profesión ante esta pandemia? Sabemos que pues, no podemos tener pues, contacto físico, tenemos que estar con un distanciamiento físico, no social, porque pienso que social pues estamos tú y yo ahora mismo, estamos socializando en este espacio social. Pero, ¿cómo están bregando ¿verdad? Esta profesión con esta pandemia? ¿De qué manera se está haciendo? He escuchado que muchos dicen que están bregando de manera virtual, como estamos haciendo quizás tú y yo ahora mismo, de forma visual. Entonces, otros dicen que esa es la mejor manera. He escuchado padres que dicen que la mejor manera es visual porque mira, visual el nene se entretiene como se entretiene como un juego. ¿Qué tú crees de eso? Ahora mismo se está practicando, como mencionaste, lo que es la teleterapia, Ujú, este, o la telepráctica. Esas son las dos formas que he escuchado que a lo que se le dé ese término. Y eso se está empezando a practicar ahora en Puerto Rico porque hasta donde tengo entendido no se había tocado esa manera de dar las terapias hasta que sucedió esto del coronavirus. ujú, Pero yo sí creo que la terapia virtual puede ser igual de efectiva. Lo único que es que hay que tener un compromiso mayor sí, y, y tener el equipo adecuado, porque no podemos arriesgarnos a un ejemplo, tener una mala calidad de sonido, una mala internet, que se pueda interrumpir ese tiempo de terapia, porque es ujú. tiempo del niño que estamos perdiendo, tiempo que le estamos restando a su tratamiento. Creo que, creo que sí aquí en Puerto Rico podría resultar de manera efectiva, pero si no como tomándolo en serio y teniendo el equipo adecuado para poder ofrecer esas terapias. En cuestión a lo que mencionaste de que algunos padres piensan que quizás es mejor porque el niño se entretiene, pues eso ya es cuestión del gusto del niño y de Ujú. cuán activo sea el niño, porque yo estoy segura que a muchos niños les gusta ir al salón de terapia, a pegar, a recortar, Ujú. a practicar, a hacer juegos de palabras con nosotros, pero quizás otros están, de los más grandecitos diría yo, felices en sus casas de manera virtual. Claro. Pero Hay que entender que también ese saloncito donde se ofrecen estas terapias del habla para muchos niños y niñas, es su espacio para ellos liberar tensiones del día. sí, sí, otra cosa sería cómo controlar a los niños para que mantengan esa atención. Creo que de una manera virtual, uno como profesional tiene un poquito más de reto, porque no lo tiene físicamente. Y si el niño está sentado en un escritorio cogiendo la terapia virtual y se paró y empezó a correr por el cuarto, ahí tú no puedes hacer nada, a menos que el padre esté pendiente, pero yo creo que esos son pautas que uno se puede poner de acuerdo con los padres para mantener ese control y poder dar una terapia efectiva. Claro que sí, yo también estoy de acuerdo con eso. Por eso es que, ¿verdad? Hice la pregunta o te hice el acercamiento de que si el rol de un cuidador o una cuidadora, en este caso papá, mamá, abuelo, abuela, tío, tía, hoy día, ¿verdad? Papá, papá, mamá, mamá, hoy día es muy diverso lo que es la paternidad, la maternidad y esto de crianza. Pues muy importante en estos momentos de desarrollo de un niño y una niña. Así que yo creo que para terminar, Valeria, como mensaje de conclusión, algún oyente que se diga, wow, mira, eso me está gustando, terapia del habla. ¿Qué tú le dirías a esa persona que te está escuchando? Que la profesión es hermosa, que yo no me arrepiento de haberla estudiado. Sí sé que pues dije algunos puntos que hemos Ujú, que nosotros hemos enfrentado un reto como profesional, ujú, pero yo sí creo que hay otras oportunidades abiertas para nosotros, porque mencioné que no todos los lugares son iguales. Entonces, a la persona que le apasione esto y que le guste el tema, de verdad que sí se los recomiendo, porque por lo menos a mí me encanta. Y que espero que esta información les haya gustado, pero que ujú. sobre todo les haya servido, porque dentro de lo que nosotros estamos tratando de hacer sencillo y básico,
pues la traté de hacer lo más completa posible para que entonces pudieran entender la información, porque terapia del habla es grande lo que abarca. Sí. Eso es así, hay mucha tela para cortar ahí, pudieran hacer hasta un programa de serie, de podcast nada más para hablar de terapia del habla, y como quiera hubiera que hacer más. Dividir temas por ahí para abajo, como decimos coloquialmente. Eso es así. Bueno, pues ahí lo tienen, ahí tienen a Valeria, que es profesional de terapia del habla. Valeria, si te quieren conseguir en alguna parte para comunicarse contigo, ¿verdad? Cualquier comunicación que puedan tener contigo, ¿qué email tú podrías darle a las personas que nos están escuchando? Miren, yo se los debo porque no tengo una página específicamente de información de terapia del habla, pero sí había considerado hacer algo así, chévere para beneficio de los padres y encargados, así que sé que si resulta que les gustó este espacio que tuvimos aquí hoy, pues entonces a través de aquí Marcos, mi compañero presente, pues entonces le vamos a hacer llegar la información. Claro que sí, claro que sí. Cualquier cosita me dejas saber lo que tú tengas en mente y yo entonces te lo estaré compartiendo en la página oficial de Facebook e Instagram. Bueno, así que ahí lo tienen. Gracias a Valeria por sacar, ¿verdad?, de su tiempo y disponibilidad y poder darnos varios tips para este tiempo tan difícil, ¿verdad?, que todos requerimos tener más herramientas para poder llevar estos momentos tan difíciles. Así que te habló Marcos Rivera. Esto fue Espacio Social Podcast. Recuerda que nos puedes seguir por Facebook e Instagram. Ahí estaremos con noticias actualizadas de lo que es este espacio social y los futuros podcasts que estaremos dándole post en las páginas y en las plataformas de podcast. Recuerda que nos puedes seguir por Podbean, Spotify, Stitcher y pronto por las otras plataformas como Apple Podcast, entre otras. Así que ahí lo tienen. Que tengan todos un gran día. Hasta la próxima. Chao.